Eli. Tengan muy buenos días, estimados estudiantes, y sean bienvenidos a la tutoría en línea 5 de práctica docente profesor de matemáticas. Vamos a estar compartiendo en esta tutoría y discutiendo también las ideas principales del material de la unidad número 7 en su totalidad y las primeras páginas o el primer contenido del material de la unidad número 8, que estaba contemplado desde la página 4 hasta la página 10. Así que llegar con la discusión de los contenidos para esta tutoría. En la agenda a trabajar el saludo, la presentación de la agenda a trabajar, en estos momentos lo estoy haciendo, la resolución de dudas administrativas o académicas en relación a las tareas, a actividades que todavía estamos pendientes de realizar o entregar, y la propuesta para esta tutoría en línea 5. Pero comentarles, como siempre, recordarles que pueden observar la grabación de la tutoría en la pestaña de las tutorías virtuales en la plataforma y también revisar la ruta de aprendizaje de la unidad, así como la participación de las diferentes actividades correspondientes al contenido. Estar pendientes también en la entrega de tareas. Les comento que vamos a desarrollar cinco propuestas de contenido, 5 contenidos comprendidos en los materiales que ya mencionaba anteriormente. Y vamos a empezar con esta, que es las matemáticas y las nuevas tecnologías. Cuando hablamos de matemáticas y nuevas tecnologías, Beatriz, ¿a qué se le viene a la mente esa idea, matemáticas y nueva tecnología? Pues pienso que es a que nosotros nos vayamos como futuros maestros, ¿verdad? Actualizando con todo lo que se va dando. Sabemos que las demás disciplinas, por ejemplo, estudios sociales, ciencia, lenguaje, están haciendo uso de todo y cabe resaltar también que en esta situación que estamos viviendo nos tomó por sorpresa, ¿verdad? Y aquellos profesores de matemática que se habían actualizado, pues no les está costando realizar su trabajo en estas circunstancias de la pandemia. Entonces, las nuevas tecnologías es todo aquello que va saliendo día a día y que lo podemos utilizar para bien común de la materia. Excelente comentario, Beatriz, así es. De hecho, no, ni un docente que esté ejerciendo puede, ser, puede declararse aislado, puede declararse incompetente, digamos, en este uso de estas herramientas para en su quehacer pedagógico. No se puede decir en estos días que no hay docentes que no pueden o no están trabajando con tecnología de una u de otra manera. Lo estamos haciendo y como usted comentaba, nos tomó por sorpresa esta situación de la pandemia y los docentes, como usted dice, que ya vienen trabajando con los estudiantes o ellos en la preparación de sus materiales han venido trabajando de esta manera, nos ha costado. Y mayormente con los estudiantes, ¿verdad? Que ya están acostumbrados a trabajar en estos ambientes, ¿verdad? Utilizando tecnología y los diferentes recursos que podemos manejar utilizando estas, ¿verdad? Estas tecnologías. Entonces, comentarles entonces que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, abreviados TIC, entendidas como el conjunto convergente de tecnologías de la microelectrónica, la informática, esto implica las máquinas y los software, las telecomunicaciones y la optoelectrónica, están produciendo una auténtica revolución en toda la vida del ser humano. Una revolución que se enmarca en un conjunto más amplio de cambios en nuestra sociedad y se concreta en una denominación, la sociedad de la información. En otras palabras, todos, cualquiera que sea nuestro contexto donde nos desenvolvemos, todos estamos inmersos en nuestra sociedad. Entonces, de acuerdo
a esta definición, las TIC involucran tanto las máquinas como los software, y en ellas, en las TIC, como dice, convergen todas las tecnologías que incluyen esto que mencionaba anteriormente, las máquinas y los software. Entonces, como dice este autor, Costel, estamos, y como usted lo mencionaba, Beatriz, las tecnologías aparecen cada día, se renuevan cada día. Antes se consideraba que si teníamos un software o un dispositivo que tenía 3 meses ya de uso, parecía obsoleto, pero ahora como que la velocidad de las actualizaciones en cuanto a la producción de diferentes dispositivos y la actualización de los programas se ha hecho de una manera más rápida. Entonces parece que si nosotros ocupamos un programa o un dispositivo, quizás en menos de un mes ya nosotros tenemos un dispositivo obsoleto o un software que necesita ser actualizado. De hecho, cuando nosotros trabajamos en nuestras computadoras hay un mensaje que nos avisa que hay actualizaciones de ciertos programas. Entonces, a la velocidad que se están actualizando estas tecnologías es muy rápido. Entonces, por eso también, y aparecen nuevos recursos. Entonces, es necesario que nosotros dentro de nuestro quehacer didáctico, nuestro quehacer pedagógico, perdón, estemos siempre al menos de una manera significativa, siempre actualizados, ¿verdad? Al menos con los programas que estamos trabajando debemos de ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que, qué son las actualizaciones? O si hay otros recursos que nos pueden ayudar. Es concretamente en matemática, ¿verdad? Vamos a ver más adelante que hay diferentes programas que favorecen al aprendizaje de la matemática. Bueno, dentro de estas tecnologías hay ciertos términos que se ocupan y ellos envuelven una serie de recursos que nosotros ocupamos y es necesario definir, por ejemplo, qué es el hipertexto. El hipertexto es una tecnología software, es decir, es un programa para organizar y almacenar información en una base de conocimientos cuyo acceso y generación es no secuencial, tanto para autores como para usuarios. Un buen sistema hipertexto estimula el ojeo y la búsqueda distinta de la lectura de principio a fin. Seguramente lo que nosotros ocupamos como los materiales que se suben a la plataforma son materiales que comprenden parte de esto que conocemos como el hipertexto. También la producción de texto corresponde a este término del hipertexto, cuando solamente comprenden, ¿verdad? Podemos digitar y se puede leer lo que otros autores o nosotros mismos hemos creado. Esta se realiza, dice el hipertexto, se realiza en base a variadas conexiones punto a punto en el entramado de la base de conocimiento. Cuando las conexiones llevan a gráficos, cuadros, secuencias de video o música, el proceso se transforma en hipermedia. Es decir, que si nosotros estamos creando un recurso de texto e involucramos lo que menciona acá, cuadro, gráfico, video, música, se convierte este hipertexto a hipermedia. ¿Qué es hipermedia? El término hipermedia viene a definir sencillamente las aplicaciones hipertexto que incluyen gráficos, audio y video. A nivel conceptual, no supone avance alguno respecto a hipertexto, al igual que ocurre con hipertexto. Lo fundamental de hipermedia es que ofrece una red de conocimientos interconectados por donde el estudiante puede moverse por rutas o itinerarios no secuenciales a través del espacio de información conceptual. Y de este modo, esto es lo que se pretende al menos, a aprender incidentalmente mientras
explora en oposición a ser dirigido por una serie de órdenes de tareas. ¿Hay algún comentario respecto a lo que se comprende como hipertexto e hipermedia? No, yo creo que me ha quedado claro con respecto al ejemplo que usted puso del uso de la plataforma con nosotros. Sí tenía la duda, pero me quedó claro con eso. Vaya, gracias. Solo preguntarle a Beatriz, no hay nadie más conectado, solo usted en estos momentos. Solo estoy yo y me comentaba mi compañera que Samuel le tocó que hacer compras, entonces ella se va a conectar, pero todavía quizás no le cargo la máquina. Vaya, gracias Beatriz. Licenciada, buenos días. Hola, bienvenida Silvia. Hola, pues fíjese que ya me había conectado, ya tengo como unos 2 minutos. Bueno, mire, no nos habíamos dado cuenta, ¿verdad? Pero qué bueno. Así Solo que le vamos. quería comentar lo que preguntó. Sí, diga. Que bueno, que suena hipertexto y hipermedia, o sea, suena bien complicado, ¿no? Pero en realidad es lo que usamos todos los días. Entonces, como que uno usa las cosas y no sabe ni cómo se llaman. Pero en realidad sí es algo que es bien útil para estudiar y para trabajar y quizás ya para todo lo que hacemos en la vida. Así es. Muy bien, gracias Silvia. Estarán de acuerdo conmigo en el sentido que nos ha facilitado bastante el trabajo. Imagínese usted, antes, cuando el uso de estos recursos no era, bueno, el acceso a tener una computadora por el precio era bastante complicado, la preparación de los materiales que se compartían, que se les daba a los estudiantes, como las planificaciones también, era bastante tedioso porque ahora el uso de estos, del hipertexto e hipermedia, nos facilita el trabajo porque ya no partimos de cero, por ejemplo, para la planificación de las asignaturas para el siguiente año, en caso que tengamos los mismos grados o el mismo grado. En tercer ciclo pasa eso, ¿verdad? Que siempre tenemos los mismos asignados los mismos grados y cuál es la ventaja tan grande que tenemos que todos los recursos que hemos creado los podemos ir actualizando, adaptando a las necesidades de los nuevos estudiantes que tenemos. Y eso pues, no teníamos esa ventaja antes, ¿verdad? Sino que teníamos que partir otra vez de cero a escribir, transcribir, y ahora parece que nos ha venido a facilitar la tarea, ¿verdad? Como una de las grandes bondades y de las grandes ventajas que hoy tenemos con el uso de las tecnologías, no solamente para compartir a nuestros estudiantes, sino como uso personal, siempre en favor de lo que hacemos con nuestros estudiantes. Entonces, excelentes comentarios los que ustedes acaban de aportar. Entonces, continuamos y ahora vamos a ver multimedia. Este tipo de sistemas suele presentarse como uno de los avances que, propiciado por la evolución y expansión de los medios electrónicos, viene a resolver algunos de los problemas que tiene planteada la enseñanza. De acuerdo a Gajewski, multimedia es una clase de sistemas de comunicación interactiva controlada por ordenador que crea, almacena, transmite y recupera redes de información textual, gráfica y auditiva. Existen presentaciones multimedias que poco tienen que ver con la creación, almacenamiento y recuperación de redes de conocimiento. ¿Qué es la hipermedia? Al igual que el hipertexto, aparece este concepto, hipermedia. Es un hipertexto multimedia. Los documentos hipermedia pueden contener la capacidad de generar texto, gráficos, animación, sonido o video en movimiento. Entonces, en otras palabras, los gráficos, los textos, la animación, sonido, video, pueden estar en movimiento. Fíjense que respecto a hipermedia, me parece, podría ser un buen ejemplo, el programa PowerPoint, por ejemplo, que es el que yo utilizo para
desarrollar los materiales, aunque aquí yo no ocupo por cuestión de tiempo, porque son 2 horas y mucho material lo que se discute, no es posible, no lo he hecho, pero sí es posible en PowerPoint dinamizar la presentación de las diapositivas, se le puede poner sonido, también se le puede incorporar un enlace, ¿verdad? Que nos lleva a ver un video, se puede también insertar gráficos. Entonces se me ocurre que un ejemplo, al menos de lo que más utilizamos hoy por hoy, es PowerPoint, así como otro software que nos sirve para realizar presentaciones. Bien, continúo. Si hay algún comentario o pregunta, usted puede intervenir. Respecto a hipermedia y multimedia, ¿queda claro los dos conceptos? Sí, Bueno. Sí, licenciada. Bien, gracias. Ahora veamos lo que en un inicio preguntaba y comentábamos con Beatriz acerca de las matemáticas y las nuevas tecnologías. Veamos cómo estas influyen en el aprendizaje y cómo estas tecnologías han venido a evolucionar y a revolucionar la forma en que se enseña matemática en nuestros días. Bueno, comentarles que la tecnología ha influido en la enseñanza de la matemática de 2 maneras diferentes. Una de ellas, debido a los cambios que el hacer matemático ha tenido con la aparición de las computadoras, que pueden procesar rápidamente grandes cantidades de datos, lo cual ha influido en la definición de los programas de las asignaturas de matemáticas. Otra, debido a que las computadoras se han convertido en un recurso para potenciar el aprendizaje. Y eso es lo que mencionaba también con Beatriz y lo comentábamos, que en nuestros días no puede haber un docente de matemática que asuma o que se ponga en una posición de que no es necesario ocupar las tecnologías, que está haciendo un trabajo aislado de eso, porque de una u otra manera estamos utilizando tecnología. Entonces, el uso de esta tecnología ha tenido un fuerte impacto y de hecho, como dice acá, han influido en que los contenidos de los programas de matemática hayan sido adaptados, hayan sido reconceptualizados también, y en otras, de manera general, como lo dice el autor, han habido cambios en la forma en que estos contenidos ahora se plantean. Si ustedes observarán que más que todo se ve de una manera más específica, más concreta, en los libros de apoyo en matemáticas. Algunos autores de libros en nuestro país agregan dentro de sus textos, dentro del contenido, los enlaces de los diferentes programas que pueden utilizar. Eso quiere decir que se está utilizando en este caso diferentes programas para que el alumno fortalezca el aprendizaje, para que el alumno comprenda los conceptos, los procesos a través del uso de este software. Entonces, eso ha venido a cambiar y a modificar los contenidos de los programas. Por otro lado, también se reconoce el uso de las computadoras como un recurso que potencia el aprendizaje, lo que mencionaba hace un momento. Pero veamos un breve repaso histórico del uso de las computadoras. En 1864, el matemático Charles Babbage diseñó su máquina analítica. Esta era capaz de realizar las 4 operaciones aritméticas fundamentales. Tenía una unidad de memoria. Era programable, lo cual permitía el direccionamiento condicional y los ciclos. Se introducían los datos con tarjetas perforadas y era capaz de imprimir los resultados.
digital. Luego, en 1945, el matemático John von Neumann diseñó una computadora electrónica llamada EDVAC, que fue construida y entró en operación en 1952. La EDVAC era capaz de resolver, por ejemplo, ecuaciones diferenciales parciales no lineales, y su diseño tenía una arquitectura que es la de la mayoría de las computadoras modernas. Quizá la diferencia más importante entre la EDVAC y las computadoras anteriores a esta es que las anteriores podían realizar alguna tarea específica y si se deseaba que realizara otra, había que cambiar las conexiones en los circuitos, mientras que la EDVAC podía cambiar de tarea si se introducía un programa en la misma memoria de la máquina. Es decir, en otras palabras, que no había necesidad de cambiar las conexiones en los circuitos, es lo que quiere manifestar el autor con esta explicación. Una manera de conocer más acerca de la relación entre el desarrollo de la matemática y la computación en sus orígenes es estudiar la obra de von Neumann. Uno de los primeros trabajos importantes de simulación usando la computadora fue en la difusión de neutrones para estudiar el fenómeno de la fisión nuclear. Lo realizaron Stanislaw Ulam y John von Neumann. Al principio, las computadoras se programaban en lenguaje de máquina. Las instrucciones se introducían en la forma de números binarios. Los programas eran listados de números en este formato. La programación era un trabajo sumamente tedioso y sujeto a muchas posibilidades de cometer errores. En otras palabras, antes para trabajar con las computadoras, se trabajaba también con los comandos. Habían comandos y existían un listado de comandos que todavía, si usted identifica, por ejemplo, para entender un poco acerca de lo que menciona el autor en este párrafo, todavía nosotros ocupamos algunos comandos. Por ejemplo, para copiar, control C, para pegar, control V, para seleccionar todo, control E, control G para guardar. Entonces, y otros, ¿verdad? Que nosotros ocupamos que nos facilita el trabajo de ir a la barra de herramientas y seleccionar la acción que queremos realizar. Entonces, estos, lo que yo acabo de mencionar, era lo único que existía de lo cual nosotros nos auxiliábamos para poder realizar acciones dentro del programa que estábamos ocupando. Pero eso cambia, ¿verdad? Ahora nosotros lo ocupamos como para facilitar ese trabajo y es quizás bueno conocer, ¿verdad? Todavía esos comandos porque nos ahorra el tiempo, ¿verdad? Como decía, de ir a la barra de herramientas y seleccionar la acción que queremos realizar. Y ese es como un ejemplo, pero de hecho todas las acciones que se hacían dentro de un programa requería, ¿verdad?, que se introdujeran instrucciones y comandos. Fíjense que la desventaja que tenía esto es que nosotros, por ejemplo, si ocupábamos comandos los comandos, ¿verdad?, y la introducción de las instrucciones a través del número binario, es que teníamos que tener bastante el dominio en un buen porcentaje para poder realizar correctamente estas acciones. Bueno, y se crearon los primeros lenguajes de ensamblador que traducían las instrucciones escritas con nombres cortos para las operaciones y números en hexadecimal al lenguaje de máquina. Después se crearon lenguajes con los cuales era más sencillo escribir un algoritmo para resolver algún problema y el correspondiente compilador, el programa que traduce las instrucciones de lenguaje a lenguaje ensamblador. Una de las computadoras más económicas según la época era la PDP-8 y la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional tenía una en 1960.
Gemini y Quartz crearon un nuevo lenguaje de programación, el BASIC. Creo que algunos hemos oído todavía mencionar y todavía se utiliza este lenguaje de programación, el BASIC. En la década de 1970 aparecieron las primeras computadoras personales que permitieron que usuarios individuales tuvieran una. En 1967, Beranek, Newman y Papert desarrollaron el lenguaje Logo, marcando una etapa importante de influencia en la educación. Imagínense ustedes que en 1979 ya existían las primeras computadoras personales, pero ¿desde cuándo se pone en auge la adquisición y el uso de esas computadoras en nuestro país? No hace más de 15 a 20 años que en nuestro país se empieza a promover estas computadoras. ¿Y por qué será que haya llegado muy tarde a nuestro país? En 1970 ya aparecieron esas computadoras. Posiblemente el acceso a ellas, ¿verdad? O la introducción de estas máquinas a nuestro país, y el otro, el costo, ¿verdad? Porque si ustedes sabrán que en la medida que han pasado los años y el uso de las tecnologías, la producción de nuevas tecnologías y la demanda de estas ha hecho que el costo para adquirir estos dispositivos haya bajado. Ahora esa es una de las bondades, ¿verdad? Que nosotros, bueno, que ustedes hoy tienen, porque aunque con dificultad se puede adquirir una computadora, pero se puede. Pero antes era bastante difícil por el precio. Parece que el uso de estas computadoras antes era ciertamente para personas de un sector económico, ¿verdad? Que podía pagar el costo de ellas. Entonces vemos también en ese sentido que así como las tecnologías avanzan, la adquisición de esas tecnologías también es más favorable, aún para los que quizás no contamos con recursos económicos quizás tan digamos, amplios, por decir una palabra. Bueno, y el logo se utiliza en enseñanza para diseñar actividades, para explorar conceptos matemáticos mediante la programación. En muchos planes y programas de estudio se incluyeron actividades con el lenguaje Logo. Observe también que ya en esos años los mismos programas el mismo Ministerio de Educación, digamos, o las entidades educativas en estos países ya habían retomado el avance, ¿verdad?, de las tecnologías y las habían involucrado en la enseñanza de la matemática, porque menciona acá que en los planes y programas de estudio se incluyó este logo, lo que está pasando desde hace unos años con nuestro programa de estudio, ¿verdad?, en nuestro país. Actualmente existen las computadoras personales de muy bajo costo, lo que mencionaba hace un momento, comparativa y notablemente más poderosas que en las décadas de 1970. También existen calculadoras programables que pueden graficar y tabletas, para los cuales hay programas que las hacen muy útiles técnica y pedagógicamente. Las calculadoras graficadoras y programables tienen diferentes recursos en un solo dispositivo, lo cual las hace muy útiles y fáciles de transportar. Como lo dice el texto, las calculadoras son una herramienta poderosa, ¿verdad?, porque nos facilita los procesos de cálculo. Se pueden, como dice el texto, tienen bastantes recursos, bastantes funciones. Usualmente se pueden programar en BASIC, pueden graficar funciones en 2 y en 3 dimensiones y suelen tener un sistema de álgebra computacional. Además, se puede intercambiar información entre la calculadora y la computadora personal. Algunas tienen hoja de cálculo y un programa para explorar objetos geométricos. Existen también las tabletas delgadas y ligeras,
que se transportan fácilmente y tienen recursos táctiles de interacción. Fíjense que también dentro de lo que son los recursos tecnológicos, además de la computadora, vemos acá que están las calculadoras y las tabletas. Las tabletas también, si usted observa, muchas personas tienen acceso a ellas de diferentes maneras. Hay muchas personas que tienen tablet o tabletas. También estas tienen diferentes programas, o es posible instalar algún programa que permite también que el estudiante pueda disponer de ella como un recurso didáctico. Para ellas hay una gran variedad de programas para uso en la ciencia, la ingeniería y la educación, muchos de ellos gratuitos. Respecto a las tablets, es lo que menciona el autor en este párrafo, es lo que hacen. Bien, bueno, quiero saber si hay algún comentario con respecto acerca de las tecnologías que han surgido y que hoy por hoy se están utilizando en los entornos educativos. ¿Cuáles son las ventajas que ustedes podrían mencionar, al menos una, del uso de estos recursos tecnológicos en el aprendizaje de la matemática? Fíjese de que yo tengo dos puntos de vista. Yo veo que es Bien. ventajoso y no a la vez, ¿verdad? Sí. Porque en el caso ahorita, bueno, es de mucha ventaja que los maestros las estén utilizando para la enseñanza, pero también en Internet hay muchos, como páginas, ¿verdad? Donde los estudiantes pueden meter ejercicios y les da resuelto todo. Entonces eso sería como espada de doble filo, como decimos, porque, bueno, en nuestro caso, quizás a nuestro nivel, la calculadora es indispensable, ¿verdad? Pero creo que nosotros la usamos porque ya podemos sacar manualmente, aunque no la tuviéramos y cuesta más, ¿verdad? Podemos hacer una división, una multiplicación grande. Pero en el caso de los estudiantes, creo que esa ha sido la lucha con respecto a la calculadora, que la quieren usar antes de saber sacar cálculos manualmente. Entonces quizás eso pasaría también con la tecnología. Y me sorprende que a pesar de que los chicos estén tan familiarizados con todo esto y que ellos sí estén a la vanguardia, no hayan todavía hecho ese descubrimiento, ¿verdad? Que en Internet se pueden hacer muchas cosas. O sea, si lo llegan a hacer, se acaba como el hecho de querer aprender manualmente a sacar cálculos o cualquier otro tipo de cosa en matemáticas. Gracias, Beatriz. Silvia, ¿qué comenta usted respecto a lo que comenta Beatriz? Pues fíjese que le digo a Bea que sí ya lo descubrieron, porque mi hija va a séptimo y ya descubrió que hay aplicaciones que le resuelven las sumas y restas de fracciones. Entonces, yo creo que sí se están aprovechando ellos, pero quizás vamos a tener que cambiar la visión, ¿verdad? De lo que se enseña, porque no nos podemos estar engañando que en la escuela pues quizás lo vamos a tener ahí un poquito como amarraditos a que lo hagan a mano, pero las tareas ya no la van a hacer así. Y se lo digo por experiencia, porque ya la descubrí haciendo eso. Entonces ellos son bien buzos cuando les conviene, ¿verdad? Y como les están dejando un montón de tareas, pues y aparte de eso, ¿verdad? También tiene que ver que hay algunos maestros que están exagerando. Ellos se están rebuscando también para aprovecharse de las ventajas de la tecnología. Muy bien, gracias Silvia también, gracias Beatriz. Fíjese que estoy de acuerdo con lo que ustedes mencionan. De hecho, no se le puede, o sea, ¿cómo evitar que nuestros alumnos no conozcan de estas tecnologías? Por un lado, o sea, y dice Beatriz, y también ahí le contradicen por su experiencia personal Silvia respecto a decir que los alumnos no conocen, sí conocen, pero ahí es donde estoy de acuerdo con usted, Beatriz, en que usted menciona que hay alumnos que no lo han descubierto. No lo han descubierto quizás puede ser por varios factores. Quizás porque no hay en ellos como esa curiosidad o ese interés por querer saber un poco más
y descubrir qué es lo que hay en la web para poder trabajar. Y bueno, ¿y cómo lo descubre la niña de Silvia? Porque fue curiosa, porque la misma necesidad la hizo investigar y descubrir algo que para ella es útil. Si nuestros alumnos fueran curiosos, como la niña de Silvia, nuestros estudiantes ya hubieran descubierto muchos recursos. Y lo que pasa es que a veces los docentes no promueven en los estudiantes la autonomía. Y parte de ser autónomos en los estudiantes es que ellos, la misma necesidad que ellos tienen de aprender y de facilitar en los procesos, los lleven a investigar, a buscar y encontrar, porque sí van a encontrar. Ahora bien, ¿qué pasa con esa situación que ellos encuentran? Y parece ser que creemos que los objetivos de aprendizaje no se cumplen, por ejemplo, los procesos que deben de llevar a cabo y que deben de quedar en evidencia de que ellos sí lo realizaron, que ellos sí comprendieron lo que hicieron. O sea, cómo asegurarnos o cómo ir monitoreando esa situación. Bueno, es cierto, no podemos evitar que los estudiantes accedan a los diferentes recursos que hoy se encuentran de forma gratuita. Pero ahí es donde viene la parte del docente en cuanto a adaptar las actividades y las evaluaciones. Ahora les comento, esa lucha que tenemos con nuestros estudiantes de que no utilicen la calculadora, fíjense que esa lucha debe de ser quizás de una forma de trabajar con ellos de una forma gradual, es decir, para algunos, en algunos contenidos no vamos a ocupar la calculadora, por ejemplo en séptimo, cuando lo que se requiere es que los alumnos adquieran las competencias en cuanto al dominio, a las habilidades para resolver procesos de matemática, para resolver problemas. O sea, ¿cómo se resuelve un problema? Dentro de la resolución del problema está el planteamiento y la aplicación de los algoritmos de solución. Pero ¿qué pasa si tienen la calculadora? Ahora, hay que ver realmente qué es lo primordial, qué es lo que se quiere evaluar, porque hay procesos, bueno, termino con séptimo. En séptimo se requiere que el estudiante domine y comprenda esos procesos. Ahora, la calculadora no está permitida, por lo menos yo no les permito a mis estudiantes, si están en séptimo, que ocupen la calculadora. Ya en octavo grado, yo en lo personal les he permitido que ocupen la calculadora cuando realmente el objetivo o el indicador del logro no va orientado al proceso. Es decir, si hay un ejercicio, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, resolución de sistemas de ecuaciones. ¿Cuál es el indicador del logro? Por ejemplo, ¿qué es lo que se pretende que los estudiantes puedan realizar? Que apliquen correctamente el método de igualación, por ejemplo. Pero dentro del método de igualación están involucradas otras operaciones que realmente en ese sentido, por ejemplo, resolución de sistemas de ecuaciones por el método de igualación, ahí posiblemente, bueno, de hecho, pues, hay multiplicaciones que se van a realizar, sumas y restas. Pero en este contexto no es lo indispensable evaluarles. Sí se va a evaluar de una forma implícita que ellos hayan realizado correctamente las operaciones, porque tienen que, si llegaron a la respuesta correcta y los procesos están correctos, es porque realizó correctamente divisiones, multiplicaciones, sumas y restas. Entonces, pero el objetivo no es evaluar esos procesos, sino la aplicación del método 1, y la aplicación correcta del método los va a llevar a la respuesta correcta. En otras palabras, por ejemplo, cuando yo desarrollo este contenido y pongo a los estudiantes a trabajar, a veces sacan la calculadora del teléfono, la que anda. Yo los dejo que la ocupen. Y
Lo dejo, por eso le digo, uno tiene como docente que ir viendo en qué situaciones la pueden ocupar y en qué situaciones no la pueden ocupar. Vámonos a noveno. Noveno también requiere del uso de la calculadora para realizar ciertos cálculos y es necesario que la ocupen. ¿Qué pasa cuando nosotros y los docentes se cierran y de una manera muy extremista en decir que en tercer ciclo los estudiantes no van a ocupar la calculadora? Pasa que cuando llegan a bachillerato se ven y se estudian contenidos donde se requiere el uso de la calculadora no solamente para sumar, restar y realizar las operaciones básicas, sino por ejemplo para sacar el factorial de un número, por ejemplo para obtener a través de la calculadora la desviación estándar, la media, y son funciones que la calculadora esa básica que nosotros podemos comprar en una librería contiene. Pero ¿qué pasa? Y fíjense que yo le voy a contar la experiencia. He dado para docentes en formación también matemáticas, desarrollo curricular de matemáticas. ¿Qué pasa cuando estamos resolviendo un ejercicio? Como digo, como no es el objetivo el uso de la realización de las operaciones de forma manual, sino que al contrario, en algunos contenidos el uso de la calculadora nos ahorra tiempo para poder llevar a cabo este proceso. Pero ¿qué pasa? Me recuerdo que, y lo he visto en varios estudiantes, aún en la Universidad de El Salvador, que desarrollando ejercicios, planteo la operación y le digo, mire, dígame cuánto le da, denme el resultado, para que ellos vayan haciéndolo, ¿verdad? Y pasa que quizás a quien yo me auxilio es el que tengo más inmediato, ¿verdad? El que está más adelante. Yo he visto, y me ha pasado como 1, 2 o 3 veces, que el estudiante me da a mí la calculadora para que yo lo haga. O sea, no pudo hacerlo él o ella. Entonces vemos que aún en las universidades hay estudiantes que por pena equivocarse o porque quizás realmente no lo pueden hacer, no obtienen resultados. O sea, no obtienen el resultado. Quizás no hay seguridad, quizás sí lo pueden hacer, pero no tienen esa seguridad. Vámonos a bachillerato nuevamente. Entonces, vemos que igual me voy a extender a los recursos. El uso de los recursos tecnológicos, como la calculadora, aún sea básica, son importantes porque en cierta manera nos ahorra tiempo. Pero ahí, y el uso de otras, ¿verdad? Como los programas que en la web encontramos, pero que, vuelvo al punto, ahí requiere del monitoreo y de la adaptación de las evaluaciones, porque si yo, por ejemplo, así como la niña de Silvia, que está realizando operaciones, el programa le da la respuesta, pero ¿qué pasa con esos programas? Hay procesos que están implícitos y que probablemente, seguramente, la calculadora, ese programa, no da esos procesos. Entonces, ahí viene el docente y dice, deje los pasos que ha llevado a cabo como evidencia. Este recurso tecnológico le sirve al estudiante para verificar que la respuesta que él ya obtuvo aplicando los procesos es la correcta, porque el mismo programa ya se lo dio. Entonces, digo, igual que la lucha de los teléfonos se pueden convertir en una arma a favor de lo que nosotros estamos haciendo en las aulas, o se pueden convertir en un enemigo, pero entonces volvamos a nuestro favor el uso del teléfono. Ocupando los diferentes recursos que podemos ocupar a través del teléfono a favor del aprendizaje. No sé si me doy a entender con estos comentarios. Sí, licenciada, es lo que está pasando, ¿verdad? Es como la realidad del país realmente. Así es. Bueno, entonces ahí requiere, como decía, el trabajo del docente para monitorear y verificar que los procesos hayan sido ejecutados por los estudiantes. Bien, respecto a los entornos interactivos de aprendizaje de las matemáticas,
comentarles que la situación actual en la que nos encontramos inmersos, que es la sociedad del conocimiento, plantea nuevos retos en el sistema educativo en general y en particular en el de las matemáticas de la educación obligatoria, que es hasta media, de parvularia a media, que implican nuevos métodos de trabajo y de enseñanza, de manera que se facilite una formación integral del estudiante que le capacite para desenvolverse de forma adecuada en la sociedad de la información y por otra adquirir las competencias necesarias y determinadas por el currículo de matemáticas correspondientes. Para que esta formación integral en el estudiante, utilizando tecnologías, es necesario, si ustedes estarán de acuerdo conmigo, que el primero en ser formado o ya sea a través de el apoyo de las instituciones educativas es el docente. O sea, si no hay un docente preparado y también actualizado en el uso de estas tecnologías, esta tarea será imposible de realizarse. Entonces, fíjense que no podemos estar enseñando matemáticas sin el uso de estas tecnologías, en otras palabras. Entonces, las nuevas tecnologías vienen a, fíjense que les comento, que en la medida en que han ido avanzando las tecnologías, el uso de estas ha sido de una forma paulatina, se ha venido a arraigar en nuestro quehacer pedagógico, pero también, y en el quehacer matemático específicamente, pero también este avance de una forma tecnológico, de una forma paulatina, también se ha venido haciendo obligatoria. O sea, va a haber un momento en nuestro sistema educativo que el uso de las tecnologías va a ser de carácter obligatorio en enseñanza de la matemática. De hecho, aun cuando las escuelas se encuentran quizás en lo más remoto de una zona rural, al menos una computadora y un proyector hay. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se está, las entidades de gobierno están también promoviendo los recursos para que de forma gradual, dependiendo de los recursos con los que cuenten los centros educativos, vayamos introduciendo al estudiante en ese tipo de actividades. El uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas tiene notables influencias positivas en el aprendizaje del alumnado, que se debe de considerar. 1. Las TIC posibilitan que los estudiantes interaccionen con las matemáticas, lo que facilita su comprensión y mejoran su aprendizaje. 2. La observación de conceptos matemáticos a través de una imagen que puede ser manipulada y que reacciona a las acciones del alumnado ayudan en su comprensión. Comentarles respecto a esto en la observación y comprensión de los conceptos matemáticos, comentarles, si es que yo no, o recordarles si ya lo había comentado, que nuestro cerebro tiene dos hemisferios. Uno es el analítico y uno está relacionado, uno es lógico analítico y el otro hemisferio tiene que ver con lo visual, lo que nuestros sentidos perciben. Entonces, muchos autores consideran y llegan a afirmar que los materiales visuales ayudan a que los estudiantes puedan comprender aquello que no es comprendido desde el nivel abstracto. Entonces, en otras palabras, los conceptos matemáticos que el alumno debe de comprender y que son conceptos abstractos, cuando el estudiante tiene la dificultad de la comprensión de estos, el uso de estos materiales visuales ayuda a que ellos puedan comprenderlo. En otras palabras, lo que el hemisferio izquierdo no puede hacer, el hemisferio lo hace, derecho lo hace a través de lo que ve, de lo que observa, de lo que manipula. Y
la comprensión y el dominio que el estudiante logra obtener a través del uso de estos tipos de recursos, logra la comprensión y la información que adquiere el hemisferio derecho, luego lo pasa al hemisferio izquierdo. Es decir, lo que directamente no puede hacer el hemisferio izquierdo, el derecho lo hace, le ayuda y pasa esa información al hemisferio izquierdo. Entonces, es importante que el uso de materiales visuales, ya sea a través de la observación o la manipulación, se utilicen en nuestra enseñanza. Otra de lo que podemos reconocer acerca de las TIC es que mejora la capacidad del alumnado en tareas como organizar y analizar datos, así como en la realización de cálculos de forma eficaz. También comentarles que las TIC se pueden emplear en enseñanza de los números, la medida, como la longitud, la superficie, el volumen, visualizando los planos o cuerpos geométricos de todo tipo de construcciones e iniciando al alumnado en la geometría espacial, de manera que a través de la visualización comiencen a observar e indagar sobre diferentes objetos como conos, cilindros, esferas, pirámides, cubos y distintos polígonos. Hay diferentes tecnologías que nos permiten que no se ocupe el material concreto. De hecho, ustedes, creo yo, que estarán o habrán llevado recursos didácticos. Pero y si no han cursado esta asignatura, hay también diferentes recursos o subprogramas que les permiten de manera digital manipular las piezas, crear también figuras, como dice acá, geométricas en 3 dimensiones, donde pueden visualizar las características y las propiedades de estas figuras. Entonces, esa es de las bondades, ¿verdad? Las grandes ventajas del uso de los programas y de las TIC. También se pueden aplicar a la estadística mediante la visualización de distintas gráficas con el propósito de comprender cómo se resumen grandes cantidades de datos para después extraer mediante el análisis conclusiones muy precisas que de otra forma sería mucho más laborioso y problemático conseguir. Fíjese que esta es una de las grandes bondades también de las tecnologías, porque se pueden, de hecho, antes, muchos años atrás, imagínense usted, en nuestro país se han realizado varios censos. La última creo que se realizó en 2007, si no me equivoco, en 2007, si no me equivoco, o antes, en 2005 o 2007, la fecha no me recuerdo muy bien, pero imagínese usted que aún antes, mucho antes de haberse realizado ese censo, se habían realizado censos anteriormente en nuestro país, y se recogía un volumen significativo de información, que el procesamiento de esta información, la presentación de esta información a través de tablas, gráficos y la elaboración de estos informes de los resultados que se obtuvieron del censo en estos años, y la presentación de esta información requirió de mucho más tiempo de lo que ahora podría llevar realizar esa misma tarea. Entonces, las ventajas de las tecnologías también es que se requiere de menos tiempo para el procesamiento de información. Además, también que se pueden de una forma dinámica presentar estadísticos, gráficos, de mucha utilidad. Entonces, esta es otra de las ventajas que podemos tener a través del uso de estas tecnologías. De igual manera para el estudiante, si lo contextualizamos ya lo que nuestros estudiantes pueden hacer
también, ¿verdad? Podemos ver la aplicación o el uso de estas tecnologías y requiere de menos tiempo. Bien. También otra de las bondades de las TIC es que aumentan la capacidad del alumnado para tomar decisiones y comenzar a resolver problemas, permitiendo que los estudiantes interaccionen entre ellos mismos y su profesor o profesora, aportando su opinión o punto de vista sobre el objeto visualizado. Dentro de esta ventaja de las TIC, si ustedes pueden observar, es que fortalece o promueve la autonomía del estudiante, fortalece la autoestima y la confianza en el estudiante. Si eso pasa, y esta es una de las bondades de las TIC, que además de llamar la atención en el estudiante y despierte el interés en la matemática concretamente, también el alumno va a tomar una actitud positiva, una actitud propositiva respecto a lo que él está haciendo en cuanto a su aprendizaje, y también va a aportar a los compañeros, al aprendizaje de los compañeros a través del trabajo colaborativo. Entonces, si usted observa, en esta ventaja se pueden observar estos, quizás, de las ventajas en cuanto a la personalidad del estudiante, ¿verdad? O sea, la actitud que él toma. Autonomía, un autoaprendizaje, como la niña de Silvia decía, descubre un programa, entonces eso les genera una curiosidad que los va a llevar a investigar más de lo que el profesor puede estar aportando en el aula. Además, imagínense usted que es capaz de poder comentar sus dudas o aportar a sus compañeros, interactuar con el docente. Entonces eso quiere decir que hay un efecto positivo significativo en el aprendizaje de las TIC también potencian el desarrollo de la capacidad de razonamiento, la elaboración de modelos y sobre todo la preparación para llegar a resolver problemas complejos. Como decía hace un momento, el uso de las TIC ayuda a través de lo que observamos, manipulamos, estamos ayudando a la comprensión de estos conceptos. El hemisferio derecho ayudando al hemisferio izquierdo. ¿Verdad? Lo que decía hace un momento, lo que el hemisferio izquierdo no puede comprender, el hemisferio derecho lo hace a través del uso de los sentidos. Como no sé si hay preguntas o comentarios respecto a esta parte que está relacionada con las matemáticas y las nuevas tecnologías. Quizás un comentario, licenciada. Ahí con lo que usted decía, ¿verdad? Que en los lugares ahora más remotos se puede encontrar en una computadora. Entonces es de aprovechar eso, ¿verdad? Sobre todo porque no es sorpresa de nadie mencionar que aquí en el país la mayoría somos pobres, ¿verdad? O de escasos recursos, y son pocas las personas las que pueden contar con una computadora, por ejemplo. Entonces, si usted lleva a un área rural o puede ser urbana también, pero la mayoría no tiene una computadora y empieza a implementar esto, entonces a ellos les va a empezar a atraer porque están llegando a una herramienta a la cual ellos no tienen acceso en su hogar, ¿verdad? Entonces sería de mucha motivación hacer uso de todo eso, y de paso los docentes también se van actualizando con todo lo que va saliendo. Muchas gracias, Beatriz. Imagínese usted, y tiene razón, Beatriz, lo motiva, aunque sea un video o lo que usted pueda hacer con ellos, hasta donde la capacidad, ¿verdad?, de los recursos con la que usted pueda disponer en un centro educativo puede hacer, pero el uso de las tecnologías para ellos es algo novedoso, como usted menciona, les llama la atención. Y fíjense que esta atención que se logra a través de los estudiantes no se observa en todos los niveles, no solamente en los niveles de básica.
A veces se cree que ya en los niveles de bachillerato es bien difícil utilizar recursos, pero hoy, como antes se pensaba eso, pero ahora con el uso de las tecnologías y los diferentes software que están a la disposición del docente, ese concepto, ¿verdad?, de que los estudiantes no estén de bachillerato, ya uno no puede trabajar con diferentes recursos, como que queda obsoleto. Yo oía años atrás algunos docentes decir que en bachillerato ya no se podía trabajar utilizando recursos, pero sí, se puede. Aunque fueran estos concretos, se puede. Pero bien, gracias, Beatriz. Silvia, no sé si tiene un comentario o puedo continuar. Yo quiero hacerle un comentario. No le escucho bien. ¿Ya me escucha? Sí, hoy sí. Diga. Solamente decir rapidito respecto a una de las grandes ventajas de la tecnología es el ahorro de tiempo, que es un gran problema en las escuelas, que no alcanza el tiempo para dar la clase y a veces se quedan como temas pendientes, ¿verdad? En cambio, por ejemplo, con el uso de un programa, hacer una gráfica es mucho más rápido y quizás más interesante para ellos ver que la gráfica mantiene más el interés. Muy bien, Silvia. Gracias. Fíjese que ahí es donde mencionaba también, ¿verdad?, que hay que observar también, bueno, las tecnologías vienen a complementar el trabajo que hacemos con nuestros estudiantes. Lo que usted mencionaba es el ahorro de tiempo, ¿verdad? Pero si también, como respecto a lo que mencionaba, que hay que tomar en cuenta el indicador del oro, es que si, por ejemplo, el indicador del oro dice construye correctamente un gráfico, entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que hacerlo de forma manual. Pero lo que mencionaba hace un momento, un gráfico la herramienta, ¿verdad?, de un programa y genere un gráfico que el estudiante quiere, puede servir también para orientarlo sobre cómo hacerlo, ¿verdad? Pero también lo que mencionaba y también lo que usted decía, Silvia, ahorra tiempo, ¿verdad? Si presentamos una gráfica en cuestión de segundos, la gráfica la genera el programa. Y eso cuando realmente no se requiere el uso de la gráfica para explicar otra información o las características que el gráfico tiene. Pero así es, ¿verdad? El uso de las tecnologías como ventaja es que nos ahorra el tiempo. Bueno, los recursos académicos para trabajar las matemáticas usando las TIC. Aquí vamos a entrar concretamente a los recursos académicos que los docentes podemos disponer para trabajar en matemáticas utilizando las tecnologías. Fíjese que existen varios software. Quizás y usted va a encontrar una variedad y una riqueza de recursos. El material propone algunas, pero existen más recursos. Y se describen estos recursos y está a disposición algunos de estos recursos en la web. Algunos de estos recursos requiere una conexión permanente en internet para poder hacer uso de ellos y otros no. Otros se pueden descargar y no requiere del uso de internet para poderlos utilizar. Vamos a ver eso en este bloque, ¿verdad?, de contenido. Bueno, se describen algunos recursos que se tienen a disposición en la red y que otros profesionales de la educación han elaborado. Son solo ejemplos del inmenso, como hace un momento decía, del inmenso abanico de opciones disponibles. Por ejemplo, está el Web School. Esta web aporta actividades para trabajar contenidos de matemáticas. No solo presenta ejercicios interactivos, sino que vienen acompañados de explicaciones escritas y verbales
pruebas de lo aprendido y repaso. Esta es una de las imágenes, ¿verdad? Bueno, una imagen del ambiente en que se desarrolla este programa. Estos programas, fíjense que ahora se tiene la ventaja también, comentarles, y que antes no se tenía esa ventaja, que ahora cuando usted instala cuando usted va a utilizar, aún en la web, me he fijado que el mismo programa le da la opción en qué idioma usted quiere trabajar el programa. En aquellos programas donde no tienen esas opciones y está en otro lenguaje, una de las desventajas que tienen el uso de estos programas es que si no está en el lenguaje que nosotros manejamos, esto va a ser bastante difícil porque los programas tienen diferentes niveles de dificultad en cuanto a los ejercicios. Hay ejercicios que se requiere de la comprensión de lo que el mismo programa la información que el mismo programa va dando respecto a la resolución del ejercicio. Entonces se requiere, aún si nosotros introducimos información, es importante también el dominio del lenguaje, entonces del idioma en que está. Entonces una de las desventajas quizás que se pueden encontrar en muchos de estos programas es que no están en el idioma que nosotros manejamos y no da la opción. Pero como decía, hay muchos programas que permiten, ¿verdad?, que usted pueda trabajar con el programa en español, en inglés, que son los dos, ¿verdad?, los dos idiomas que en la mayoría de los programas aparecen. Aún en las instalaciones de los programas aparece esa opción, en qué opción usted quiere o en qué idioma usted lo quiere descargar, en español o en inglés. Bueno, tenemos también el otro programa que es web del NCTM. Se trata de una web de National Council of Teachers of Mathematics. Este ofrece una gran variedad de actividades interactivas de matemáticas. Al ser una página de una sociedad norteamericana, las actividades están en inglés. Aquí es lo que yo mencionaba hace un momento. Esta es de las desventajas. Se requiere del dominio de este idioma para comprender esos procesos que están obviamente mostrados en inglés. También tenemos la web GenMagick. Se trata de otra web que ofrece una amplia gama de recursos usando las TIC. En esta web se selecciona en la parte superior el botón Matemáticas Infantil Primaria y se dispone de numerosos enlaces a juegos y ejercicios interactivos para esta área. Comentarle que antes de comentarles acá, dispone de ejercicios para trabajar las multiplicaciones, sumas, restas, divisiones, raíces cuadradas, cálculo mental, porcentajes y fracciones. Fíjese que este programa está elaborado para trabajar en diferentes áreas, en diferentes niveles de escolaridad, y está también dentro del contexto matemático por contenidos. Eso se puede ver en muchos programas como en este. Ahora bien, comentarles que si ha realizado la lectura del material, se habrá dado cuenta usted que los enlaces aparecen en cada uno de estos programas. Así que si usted tiene la curiosidad de explorar estos programas, el material proporciona los enlaces. Por cuestión de tiempo no lo incluí, pero usted puede explorar. Los diferentes programas están en el material de la unidad 7. Si usted se percata, aparecen los enlaces y una descripción más amplia de estos programas. Bueno, veamos el otro, que es la web de centros educativos de primaria. Se puede utilizar la PBI si solo se dispone de esta herramienta, o utilizando el ordenador personal o la computadora personal de cada estudiante. Para matemáticas, propone numerosos ejercicios separados por cursos y contenidos para la etapa de primaria. Además, los ejercicios vienen acompañados de indicaciones de audio. También este programa tiene esa ventaja, ¿verdad? Los contenidos agrupados
por niveles, por cursos, por contenidos. El blog con explicaciones y ejercicios interactivos. Este blog ha sido creado por una maestra del colegio CP, Eduardo Sánchez, de Tarazona de la Mancha. En ella almacena un gran número de ejercicios interactivos con sus de matemáticas. Se tiene a disposición más de 300 ejercicios y o explicaciones que pueden ser de gran ayuda para utilizar en clases de matemáticas. La ventaja de utilizar estos recursos que acabo de mencionar, acabo de presentarles, son el acceso inmediato a los mismos. Su uso puede realizarse desde cualquier computadora con acceso a Internet. Se requiere de la conexión permanente a Internet mientras se utiliza este recurso. Es sin necesidad de descargarse nada, o sea, aquí no se requiere de que se descargue. Los estudiantes desde sus casas pueden jugar aprendiendo y siempre se tiene la posibilidad de encontrar nuevas actividades realizadas. De las desventajas que presentan, entre las desventajas que presentan el uso de estos recursos, es que se necesita de una conexión permanente a Internet e incluso se podría encontrar que la web no está funcionando o ha desaparecido sin previo aviso. Entonces, como no se descarga, no es necesario descargarse, prácticamente se dispone totalmente de que este esté funcionando, que este esté disponible, y se requiere, como dice acá, de la conexión permanente, ¿verdad? Entre las desventajas que podemos mencionar. Ahora, como mencionaba también, hay algunos software o programas de computadora en donde no se requiere la conexión permanente de Internet porque se tiene la ventaja, la disponibilidad que estos programas sean descargados. Hoy en la web usted va a encontrar una serie y como dice el autor, un abanico amplio de recursos que son descargables o no, y los que son descargables se pueden descargar de forma gratuita. Bueno, yo creo y estoy segura que ustedes ya habrán utilizado muchos programas, ¿verdad? Que han descargado y los están utilizando en el proceso de aprendizaje en matemáticas. Bien, uno de ellos, de los programas que se pueden descargar, son problemáticas primarias. Se trata de una recopilación de actividades interactivas realizadas por Juan García Moreno para trabajar en la resolución de problemas matemáticos. También el que ustedes ya habrán oído mencionar y habrán trabajado con él posiblemente es GeoGebra. Se trata de un software libre y gratuito creado para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Con este programa podemos trabajar geometría, álgebra y cálculo, por lo que puede ser utilizado desde el nivel de primaria hasta la universidad. Con esta herramienta, el alumnado puede trabajar individualmente, modificando los objetos que se le presentan y descubrir relaciones, proporciones. También se puede trabajar en estadística, geometría, pues, etc. Además, es muy útil para el docente como herramienta para usar en sus explicaciones utilizando la PDI o pizarra digital interactiva si esta se posee. Les cuento que la pizarra digital interactiva en nuestros centros educativos no hay, de hecho, solo algunas universidades y algunos quizás, digamos, áreas o facultades tienen el acceso, ¿verdad? O el uso de este recurso. Pero si no tenemos una PDI, proyectamos desde la computadora. El JClick es un compendio de aplicaciones informáticas que permiten al usuario realizar todo tipo de actividades educativas directamente en la web o bien descargándolas al ordenador, además de ofrecer una cantidad considerable de actividades listas para trabajar. Permite la creación de actividades por parte del usuario
utilizando los diferentes software libres. El Smart Notebook es otro de los programas. Con este software, los docentes pueden diseñar sus clases de una forma muy intuitiva y su manejo es muy sencillo. Además, el propio programa ofrece plantillas para crear ejercicios interactivos para que el estudiante aprenda autónomamente. El Smart Notebook Tools permite trabajar de forma específica las matemáticas, ofreciendo herramientas para añadir de forma sencilla figuras, gráficos y tablas al trabajo que estamos elaborando. También tenemos el Toys. Con este software, mientras los estudiantes dibujan y construyen, pueden aprender a pensar por sí mismos, explorar, descubrir y desarrollar nuevas ideas. Todo ello les permite aumentar su capacidad de resolución de problemas. ¿Hay algún comentario, jóvenes, respecto a este bloque? De mi parte, no, licenciada. Silvia. Yo solo que hay un montón de programas que uno puede usar, ¿verdad? Y lo que hace falta, como usted decía, igual que los niños, ser curioso y rebuscarse, porque de encontrar sí vamos a encontrar cosas que nos van a servir. Lo bueno es que hay muchas que son gratis, ¿verdad? Y uno también puede accesar a eso. Así es, muy bien. Y esas son las ventajas, ¿verdad? Y hoy no podemos decir, mire, es que, y antes sí, años, o sea, varios años atrás, quizás todavía unos 20, no, 15, desde 15 años a 20 años, había muchos programas que esto se requería de la licencia. Y esa licencia, si no existía la disponibilidad de esa licencia, se compraban, ¿verdad? Los programas y su licencia, obviamente. Entonces esa era de esas dificultades también aún en estos programas. Pero, dado que hay muchos programas que se descargan de forma gratuita, no cabe, ¿verdad?, esa justificación que no podemos hacer uso de los recursos tecnológicos y de los programas porque no podemos descargarlos de forma gratuita. Bueno, avanzamos a la última parte de este bloque de contenido de esta tutoría. Este contenido, modelos y modelaje, corresponde a la unidad número 8. La primera parte de este material. La otra parte que corresponde a este material de la unidad 8 la estaríamos desarrollando en la unidad número 6, en la tutoría 6, que es la última de las tutorías. Ya nos quedan solamente una tutoría. Entonces estaríamos compartiendo y discutiendo lo que falta de este material, ¿verdad? Y seguramente el material de la unidad número 9. Bien, vamos a empezar con los que son los modelos matemáticos. Cuando a ustedes le hablan o usted menciona, oye, la palabra modelo matemático, ¿qué ideas se le viene a la mente? ¿O qué ideas se le viene a la mente respecto a este término? A mí lo que se me viene a la mente es una ecuación. Una ecuación, muy bien, gracias. ¿Cuál es el propósito de crear o establecer un modelo matemático? Beatriz. O Silvia. La idea de un modelo es predecir resultados para el futuro. Muy bien. Eso le iba a decirle, quizás ahorita está con lo de la enfermedad, un montón, ¿verdad?, de modelos que se han hecho y hasta lo han estado presentando en televisión y todo eso. Entonces, como que se ha familiarizado un poquito. Así es, gracias Beatriz. Y este modelo que usted menciona, que por lo de la pandemia se han propuesto, se han establecido modelos, ¿de dónde salió la información para poder establecer esos modelos? ¿O de dónde obtenemos esa información?
Es como, primero que nada la teoría matemática, ¿verdad? De la materia, y luego con respecto a todos los datos que se están viviendo y los contagios, los recuperados y todo eso. Entonces, a partir de eso y de otros países, de la experiencia de otros países, es que aquí en el país también se implementó ese tipo de modelo. Muy bien, gracias, Beatriz. En otras palabras, para establecer, o sea, lo que usted mencionaba, el propósito de establecer o determinar un modelo matemático es, como decía Silvia, uno de los propósitos es realizar predicciones. Esas predicciones prácticamente deben de estar bastante cerca de la realidad, de lo que se modela, lo que explicaba también Beatriz. Se obtienen los datos en cuanto a los modelos matemáticos que describen el número de contagios respecto a la enfermedad, la pandemia que hoy vivimos. Trata de explicar matemáticamente qué es lo que está ocurriendo o cómo va a ir progresando el número de contagios. Ahora, le hacía la pregunta a Beatriz, ¿de dónde se saca esa información? Dice ella, de los datos que el Ministerio de Salud está proporcionando. Ahora, en otras palabras, para poder establecer un modelo matemático, poder crearlo, se requiere de los datos reales para que las predicciones que se puedan realizar estén bastante cerca de la realidad. Ahora, en otras palabras, un modelo matemático permite poder plantear una situación real a través de un modelo matemático. Este modelo matemático, por tanto, como decía Beatriz también, primeramente se requiere de la teoría matemática. En otras palabras, para poder establecer un modelo matemático vamos a hacer uso de los conceptos, de las relaciones que existen entre diferentes factores, llamadas en matemáticas variables, que van a permitir que las relaciones que fuertemente existen entre ellas puedan ser parte de este modelo matemático. Ahora, dice acá el autor, muchas situaciones del mundo real pueden presentar problemas que requieren soluciones y decisiones. Una parte de las soluciones que puede dar un modelo matemático es esas predicciones. Y fíjense que ustedes habrán visto, todos estamos de acuerdo, que a través de esas predicciones que se han hecho o esas estimaciones que los modelos matemáticos que diferentes universidades y aún dentro del gobierno ha presentado han permitido poder obtener una estimación en cuanto al número de contagios, y esos números han llevado a que el gobierno tome decisiones, y por eso hoy estamos todavía en cuarentena, ya más de 2 meses de haber decretado estado de emergencia, y ya casi a 2 meses de estar en este estado de cuarentena domiciliar. ¿Pero por qué? Pero fíjense ahora que esas estimaciones que los modelos matemáticos han permitido realizar, algunos muy cerca en cuanto a los números, otros más alejados, pero igual son números bastante considerables. Eso ha permitido que el gobierno venga tomando decisiones, venga tomando medidas. Entonces, esas medidas, esas decisiones y esas medidas como parte de la solución, ¿verdad? Para evitar que en el caso nuestro, hoy por hoy, se expanda, ¿verdad?, esta enfermedad y colapse nuestro sistema de salud y haya más pérdidas, ¿verdad?, humanas. Bien, algunos de estos problemas tienen un aspecto matemático relativamente simple e involucran una matemática elemental, como por ejemplo, el tiempo necesario para recorrer una distancia de 40 kilómetros manteniendo la velocidad promedio del vehículo a 80 kilómetros por hora. Fíjese que estos son un problema. ¿De qué problema es? ¿Problema de qué disciplina? De ciencia física. De física, sí. Correcto, de ciencia física. Y esas formulitas que nosotros ocupamos
para resolver este tipo de ejercicios. Las ecuaciones que nosotros planteamos para resolver un problema de ecuaciones son modelos matemáticos, pero son modelos matemáticos simples. Involucran algunas variables, pero el planteamiento es muy sencillo para aquellos que ya tienen la habilidad de poder analizar correctamente el problema y plantear de una forma adecuada una fórmula que representa un modelo matemático. Otro de los ejemplos es este, el interés que cobra una institución financiera por un determinado préstamo. Este es un modelo matemático también simple. La cantidad permitida y el periodo apropiado para la caza de un animal predador sin que esto interfiera en el ecosistema. Es un modelo matemático también, pero hay otros modelos matemáticos que son mucho más complejos. Requiere de la recopilación de muchos factores que sospechamos que pueden estar relacionadas con el fenómeno del cual queremos establecer un modelo matemático, y los mismos análisis que se llevan a cabo a través de los modelos estadísticos, que aquí entra 100% la estadística, y vuelvo a retomar lo que Beatriz dice, se necesita de la teoría. La teoría misma nos permite ir analizando las relaciones que existen entre estos factores llamadas variables que podemos sospechar que podrían ser parte de este modelo matemático, pero el mismo proceso estadístico que se lleva a cabo de estos factores o variables, los datos que se poseen de cada una de ellas, nos llegan a determinar si estas variables están relacionadas o no, e ir discriminando, hacer un análisis discriminativo de estos factores variables, de tal manera que al final aquellas que están fuertemente relacionadas sean parte de este modelo. O sea, que no es tan sencillo, porque aquí involucra también, para ahorrar tiempo, y exageradamente se ahorra un tiempo, los diferentes software en estadística que permite minimizar ese tiempo. Hay otro software también dentro de los diferentes áreas o disciplinas que permiten también establecer esos modelos matemáticos. Continuamos. La matemática, con su arquitectura, permite la elaboración de modelos matemáticos, lo que posibilita una mejor comprensión, simulación y previsión del fenómeno estudiado. Un modelo puede ser formulado en términos familiares, tales como expresiones numéricas o fórmulas, diagramas o gráficos, o representaciones geométricas, ecuaciones algebraicas, tablas, programas computacionales, etc. Veamos ahora qué es el modelaje matemático. En el proceso involucrado en la obtención de un modelo, el modelo matemático es el proceso involucrado en la obtención de un modelo, en otras palabras. Cuando llegamos a determinar la ecuación, la fórmula, como queramos llamar, que establece la relación entre los factores o variables que están relacionados fuertemente con el fenómeno de estudio, esa ecuación es el modelo matemático, pero para poder llegar a establecer ese modelo matemático hay un proceso, lo que mencionaba hace un momento como ejemplo, ¿verdad? La recopilación de la información, de las variables que sospechamos que están relacionadas, el análisis estadístico nos permite discriminar cuáles son estas variables que están relacionadas, se discrimina, se descartan esas variables que están débilmente relacionadas con el fenómeno, y nos quedamos con aquellas que sí, ¿verdad?, que están fuertemente relacionadas. Eso es parte del modelaje. Y este proceso del modelaje, desde cierto punto de vista, puede ser considerado artístico, ya que para elaborar un modelo, además del conocimiento matemático, el modelador debe tener una dosis significativa de intuición creativa para interpretar en contexto, discernir qué contenido matemático se adapta mejor y tener sentido lúdico para jugar con las variables involucradas. Ahora, con esto quiero aclarar. El ejemplo que ponía acerca del análisis estadístico es un ejemplo de proceso que se puede realizar para un modelaje matemático complejo.
Hay otros más sencillos, en donde requiere solo de la creatividad de la persona que quiere establecer ese modelo matemático para interpretar el contexto. También discernir qué contenido matemático se adapta mejor. Ahora bien, aún en los modelos matemáticos se requiere de la creatividad, de la capacidad de análisis y de observación del que va a modelar, porque esa capacidad que solamente el que modela va a identificar aquellos factores que pueden estar relacionados con el fenómeno. Si él no tiene esa habilidad de observación, de análisis y de creatividad para poder plantear ese modelo, posiblemente puede considerar algunos factores que no están directamente relacionados con el fenómeno de estudio, va a recoger información acerca de estos factores que al final lo va a terminar desechando, y se corre el riesgo también que de no tener esa habilidad, esa creatividad y la capacidad de comprender el fenómeno, puede dejar algunos factores fuera de este modelo, que esos sí podrían estar directamente relacionados con la evolución del fenómeno de estudio. Ahora, debe tener sentido lúdico, dice, para jugar con las variables involucradas. El modelador debe ser un artista al formular, resolver y elaborar expresiones que sirvan no solo para una solución particular, sino también posteriormente como soporte para otras aplicaciones y teorías. Matemáticas y realidad son dos conjuntos disjuntos y el modelaje es un medio de conjugarlos. En otras palabras, el proceso que nos permite llevar a obtener como resultado el modelo matemático conjuga la información que obtenemos de la realidad a través de nuestro propio lenguaje, como nosotros lo observamos, toda esta información traducida luego a un modelo matemático en donde se requiere de la utilización de símbolos y de relaciones y de teorías y conceptos que permiten definir completamente esta situación o fenómeno. El siguiente esquema representa esta propuesta. Observe este esquema. Hay una situación real, queremos representarlo dentro de un contexto matemático. Para eso se realiza, fíjense la flecha que va hacia la derecha. De la situación real pasamos a la matemática. Para llegar hasta la matemática está ese proceso de análisis, de estudio de la variable, de selección de la variable. Todo eso es el modelaje. Cuando se tiene claro, ya llegamos a la determinación qué variables son las que están fuertemente relacionadas con el fenómeno de estudio, podemos plantear el modelo matemático. Observe usted la flecha que va hacia la izquierda. Ya el modelo matemático permite poder plantear una ecuación, una expresión matemática, una fórmula que nos permite poder explicar matemáticamente la situación real. Entonces tenemos un modelo matemático. Entonces, como resultado de este modelaje, que es el proceso aplicado del análisis de las variables, obtenemos como un producto el modelo matemático. Bueno, entonces, representar una situación real con instrumental matemático o modelo matemático involucra una serie de procedimientos. Se identifica el proceso en 3 etapas divididas en 5 subetapas. Es decir, la primera es la interacción con el asunto. Esto lleva a 2 fases: el reconocimiento de la situación problema y la familiarización con el asunto que va a ser modelo de investigación. Comentarles que en esta etapa se requiere que el reconocimiento de la situación problema se torne cada vez más claro a medida que se van conociendo los datos. Para conocer los datos, para conocer mejor el comportamiento del fenómeno, el modelador debe de investigar
y no solamente recoger información real o concreta en el contexto o en el, digamos, dentro del contexto donde está sucediendo este fenómeno. También la investigación debe ser documental, bibliográfica, haciendo uso o apoyándose o auxiliándose de diferentes documentos, puede ser documentales, revistas, puede ser también que dicen los teóricos acerca de del comportamiento o el origen de este fenómeno. Entonces, esta parte de la interacción con el asunto requiere reconocer la situación del problema y la familiarización, pero eso es posible hacerlo cuando el modelador investiga, cuando se empapa, digamos, de toda la teoría y la información necesaria para comprender la situación. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir a él identificar los límites del comportamiento del fenómeno de estudio, cuáles son los factores que se pueden convertir en variables, están relacionadas con ellas, y cómo este fenómeno de estudio se comporta, cuál es la evolución o cómo se comporta a través de la relación de las variables identificadas. Otra es la construcción matemática. Esto requiere de la formulación del problema hipótesis y la resolución del problema en términos del modelo. Para ello se requiere de la intuición y de la creatividad, que son elementos indispensables en esta etapa. Ahora bien, si ya el modelador identifica las variables que pueden estar relacionadas con el fenómeno de estudio, ello le va a permitir que el modelador formule el problema a través de hipótesis. Una vez se hayan planteado las hipótesis, se lleva a cabo también otro subproceso dentro de esto que permite a través de las pruebas de hipótesis que se pueden hacer, se puede resolver el problema. Fíjense que esta parte de la prueba de hipótesis, esta es la fase donde se descartan variables y nos quedamos con otras. Y en este proceso también puede ser que las hipótesis respecto a la relación de las variables y el fenómeno de estudio, las mismas hipótesis nos digan o nos determinen que no hay relación entre ellas. Pero ¿qué pasa si todas las que consideramos no están relacionadas? El modelador debe de replantearse la situación del problema, investigando aún más, leyendo y pudiendo involucrar aquellas variables que quizás no fueron consideradas. Entonces, esto es un proceso, del modelaje, es un proceso que se ajusta a las necesidades del modelador. Es un proceso también flexible. Sufre ajustes durante todo el proceso del modelaje. Ahora, la intuición del modelador es importante porque él puede intuir, él puede sospechar qué factores o qué variables están involucradas, él las retoma. Entonces eso ayuda también, y la creatividad en cuanto a los elementos que va a considerar en este etapa. En la formulación del problema hipótesis es necesario clasificar las informaciones relevantes y no relevantes, identificando los hechos involucrados, decidir cuáles son los factores a ser perseguidos, planteando las hipótesis, generalizar y seleccionar variables relevantes, seleccionar símbolos apropiados para dichas variables, describir las relaciones que se establezcan en términos matemáticos. Muchos modelos matemáticos no resueltos del siglo pasado condujeron al desarrollo de otras ramificaciones de la matemática. Observen que matemáticos que vivieron o que hicieron sus aportes en diferentes periodos históricos de la humanidad también plantearon modelos, pero como el mismo autor dice, muchos modelos matemáticos no pudieron ser resueltos, y tuvo como resultado que la matemática se ampliara su ramificación a otras áreas.
Luego tenemos finalmente el modelo matemático. Aquí es donde ya se plantea el modelo matemático, pero para llegar a plantear el modelo matemático se requiere también validarlo. O sea, usted plantea un modelo matemático. Silvia comentaba, los modelos matemáticos nos sirven para realizar estimaciones o predicciones, pero el modelo matemático requiere también de la validación. Entonces lleva estas etapas. La interpretación de la solución con validación, y el siguiente diagrama representa este proceso. Este diagrama representa el proceso del modelo matemático. Se requiere que en las etapas que ya se mencionaba, la interacción con el asunto, respecto a la situación, se plantea la situación y la interacción con el asunto nos lleva a investigar. Luego que lo hemos hecho, nos permite la construcción matemática a través de la formulación de variables que nos lleva a plantear hipótesis. Esto nos permite obtener una solución. Obtenida la solución o las variables que determinamos que están relacionadas directamente con el fenómeno, es posible entonces plantear un modelo matemático. Pero el modelo matemático debe de ser interpretado, y les comento que el modelo matemático debe de ser un modelo sencillo, un modelo que cualquiera que pueda hacer uso de este modelo lo puede interpretar y lo pueda usar. Ahora bien, la convalidación de este modelo es necesario hacerlo porque cuando se toma un fenómeno de estudio que se quiere estudiar y trabajarlo a través del modelaje matemático y obtener un modelo matemático que permita hacer estimaciones, predicciones y dar solución a una problemática, se necesita hacerlo porque cuando este proceso se lleva a cabo, hay un propósito, y es dar solución a un problema. Esa solución, en otras palabras, debe de responder positivamente, a la necesidad de la comprensión de este fenómeno. ¿Qué pasa cuando el modelo matemático no responde a esa necesidad? Debe de replantearse. Volvemos otra vez a la primera fase, que es la interacción con el asunto. En otras palabras, la convalidación o validación del modelo matemático se debe de hacer y es de carácter obligatorio, porque ese modelo matemático debe de responder a la necesidad, como decía hace un momento, por el cual se generó este proceso. Entonces, se requiere de esta convalidación. Y como decía, si no responde, empezamos desde la primera etapa, que es la interacción con el asunto, y otra vez llevamos a cabo todo ese proceso. Muy bien. Hasta aquí llega la presentación. Quiero saber si hay preguntas o comentarios. Yo solo un comentario. Dígame, Silvia. Eso de la modelización es como una parte bien difícil de la matemática, ¿verdad? Porque hay que saber muchas cosas. Hay que conocer el problema, hay que conocer de matemática, aparte hay que ser muy creativo. Pero yo pienso que es como la parte más útil, ¿verdad? Para la sociedad y que es en realidad donde se cumple la finalidad de la matemática, que es aplicarla a solucionar problemas de la realidad. Muy bien, gracias, Silvia. Beatriz, ¿algún comentario? Sí, quizás con lo que decía mi compañera, ¿verdad? Que quizás muchas veces el docente se enfrasca en enseñar nada más la parte teórica y siempre sale la misma pregunta, ¿verdad? Entre los alumnos, ¿y eso para qué me va a servir? Que ya es una pregunta bien trillada. Y sin embargo, a pesar de eso que se sigue haciendo, cuesta mucho, ¿verdad? Como que tener esa parte creativa para poder explicar la aplicación en la vida real y demostrar más que todo que sí se utiliza. Muy bien, gracias, muy bien. Aquí es donde se extiende, ¿verdad? La matemática, o sea, los alumnos quizás en nuestros niveles
de tercer ciclo o media no pueden, quizás no pueden en esos momentos visualizar, ¿verdad? La extensión, digamos, ilimitada que tiene, o la aplicación ilimitada de las matemáticas, y aquí es donde mayormente cobra sentido, ¿verdad? La matemática en nuestras vidas. Bueno, comentarles, jóvenes estudiantes, que en esta tutoría no hay preguntas. Hay buena noticia, ¿verdad? No hay preguntas de tarea. Tenemos todavía pendiente una tutoría, que es la tutoría en línea 6, estar pendientes, y les felicito porque responsablemente ustedes están trabajando y están presentes en las tutorías, sea una de repaso, y comentarles que la tutoría de repaso, de esta tutoría la vamos a realizar de este jueves al próximo, porque entiendo que tienen actividades de la semana, de las otras asignaturas. Entonces no sé si están de acuerdo si realizamos la tutoría de repaso este jueves o hasta el próximo. El siguiente, licenciada, viera que tenemos una gran tarea de análisis. Vale, entonces dejamos para el jueves. Para el otro, Sí, dentro de 15 días. Correcto. Va, sí, licenciada. Por Bien, mí está bien también. y estamos de acuerdo de 7 a 8 porque sé que tienen tutoría con otra asignatura. Sí, Lick, yo considero de que esa hora está muy bien. Bueno, entonces vamos a programar la tutoría de repaso para el próximo, ¿verdad? De este jueves que viene al siguiente. Ya no tengo a la mano las fechas, pero así es. Bueno, entonces comentaba también el día de ayer que ya las notas están en plataforma. Prácticamente estamos al día con las calificaciones. Si ustedes tuvieran algún comentario sobre las calificaciones, me pueden escribir. Sobre alguna revisión también la pueden solicitar si no están conformes, ¿verdad? Con la nota pueden solicitar la revisión de estas actividades, ¿verdad? Al coordinador. Y si no, pues seguimos trabajando, ya casi finalizamos, ¿verdad? El ciclo, y animarles, ¿verdad? Para que así como han venido trabajando este día de hoy, podamos finalizar este ciclo. Las notas obtenidas por ustedes son muy satisfactorias y les felicito por ese compromiso que ustedes muestran. Bien, ¿algún comentario respecto a alguna duda que tuvieran respecto a las tareas que faltan o de otra índole? Yo solo le quiero preguntar, la tarea que entregamos de la clase, bueno, prácticamente ya estuvo, ¿va? Y solo quiero hacer la pregunta de que si va a haber otra tarea después de esta, Lick. O sea, Sí, hay una tarea. sí, ¿verdad? Yo les compartí la tutoría en línea 5, las actividades y las fechas de entrega. No sé si usted hizo anotación de eso, porque si no, les puedo compartir también la presentación de la tutoría anterior, porque ahí yo se los compartí a través de un cuadro. Ah, sí, Lick, está bien, gracias. Vaya, entonces sí falta una tarea. El video es la tarea 3, falta una tarea 4. Y probablemente haya preguntas en la tutoría en línea 6, probablemente, no lo sé. Pero si fuera así, faltaría también esa actividad, ¿verdad? Entonces hay que estar pendiente con los lineamientos, con las instrucciones para realizar esa tarea. Bueno, Bueno, Silvia. Yo solo agradecerle, licenciada, por la paciencia que nos tiene y porque siempre está pendiente de nosotros. Al contrario, es un gusto poderles apoyar y es bastante es motivador, ¿verdad? Trabajar con estudiantes así, ¿verdad? También que le responden a uno, en la medida que uno también está trabajando con ustedes. Así que nos vamos a finalizar la tutoría. Si no hay preguntas respecto a lo que hemos desarrollado y discutido, y vamos a quedar pendientes entonces con la tutoría de repaso. muchas gracias, licenciada.
Por nada a la orden. Cualquier duda o comentario siempre me pueden escribir. Desearles un feliz fin de semana y bendiciones. Igual, Muchas Yesa, gracias. feliz fin de semana. Feliz fin de semana.